Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer en primer lugar al Colegio Nacional de Economistas, a su señor presidente, el licenciado Cano, por haberme extendido esta invitación en este importante foro. Yo siempre lo he comentado que estos foros de tipo académico nos dan a nosotros la oportunidad, los que trabajamos en el gobierno, en alguna instancia del gobierno, de tener un espacio para poder plantear las ideas que son fuera del marco institucional en el cual generalmente nos tenemos nosotros que participar. En este caso, lo bonito de los foros académicos es que podemos plantear en las ideas en un momento muy oportuno para el país. Y en ese sentido, yo quiero agradecer, apreciar a este colegio toda esta labor y también felicitarlos por este aniversario, esta serie de seminarios y propuestas que están planteando en un momento muy oportuno. Muchas gracias, licenciado Cano, y también agradecer a Jesús Armando Félix por esta breve presentación. Yo me voy a centrar muy brevemente para narrar un libro que pronto va a publicarse por parte de Editorial Porrúa y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que tiene que ver con los temas de la competitividad en México. Es una visión que quiero compartir a todos ustedes desde un punto de vista del enfoque de la escuela institucional, en donde se plantean una serie de aspectos sobre las reflexiones que hemos hecho con algunos economistas en los cuales participamos, y en ese sentido se hacen una serie de propuestas para poder hacer que México pueda reactivar su crecimiento económico. Si podemos presentar en la primera parte, voy a ser muy breve, es el contexto macroeconómico. Actualmente nos encontramos en una serie de crisis alrededor del mundo. Lo que nosotros tenemos particularmente es que en el año 2007 estalla una crisis, una de las más severas que tenemos registro en la historia. Podemos ver los efectos que se presentaron en la crisis de 1929 o la de la década de 1870, que también fueron grandes depresiones, y que en este sentido lo que hemos tenido como secuelas de esta fuerte crisis, en primer lugar, es que hoy tenemos una crisis de deuda en una región muy focalizada en Europa, pero al mismo tiempo tenemos una serie de revisionismo, una especie de revisionismo en todas las doctrinas que hemos conocido los economistas. Prácticamente lo más que se ha cuestionado son una serie de dogmas que hemos aprendido a través de muchos años. Yo creo que lo más importante de este terreno es la capacidad de poder debatir y proponer una serie de ideas. En el caso de México no es de excepción, y tan es así que en este momento se han presentado en este importante foro del Colegio Nacional de Economistas una serie de planteamientos que sin duda son muy oportunos para poder hacer de una agenda de políticas públicas posible la reactivación del crecimiento económico en México. Actualmente el mercado del mundo está lleno de una especie de nerviosismo, de mucho riesgo endogenizado, y que estas son de las características más importantes que podemos ver en la parte del mundo. Si pasamos a la siguiente, también podemos ver que después del contexto que se ha presentado en el mundo, podemos ver un comportamiento mixto de las economías. Por un lado, vamos a ver que las economías tradicionalmente, que hemos visto que son economías tradicionalmente industrializadas, hoy en este momento se encuentran con tasas muy lentas de crecimiento, de tal manera que incluso en algunas regiones, por ejemplo en Europa, enfrentaremos este y el siguiente año tasas negativas de crecimiento, y esto hace un replanteamiento muy importante en la agenda pública. Por el otro lado, también vamos a ver nuevas economías, los mercados que conocemos como mercados emergentes, que son aquellas economías que en este momento están detonando mayor crecimiento económico, pero con ciertas presiones inflacionarias. En ese sentido, también estamos viendo que esto se puede ocasionar una serie de problemas, de tal manera que las políticas tradicionalmente utilizadas en el contexto macroeconómico, como son las políticas fiscales y monetarias, están en este momento con un margen muy limitado de maniobra, y esto nos ha llevado a nosotros a un replanteamiento de una serie de políticas que probablemente algunas pueden tener efectos más significativos que las políticas tradicionalmente que hemos nosotros hablar. Si pasamos a la siguiente, por favor, vamos a encontrar que en el contexto mexicano tenemos una economía caracterizada por cierta estabilidad en el entorno macroeconómico. Podemos hablar que México, dentro de algún desempeño de algunos países, por ejemplo en el foro de la OCDE,
es un país que se ha caracterizado con tasas de desempleo más o menos estables, sin contar toda la informalidad que nosotros tenemos. Prácticamente estamos hablando de una tasa inferior al 5%, 4.7%, en contraste con otras economías que anteriormente se caracterizaban por ser generadoras de empleo. Hoy tenemos economías prácticamente con serios problemas de desempleo, llegando a tasas, por ejemplo, en el caso de España, del 25%. Y lo más grave de esta situación no es tanto esos niveles de desempleo, sino el periodo tan prolongado con el cual hemos observado este tipo de tasas. Ya estamos hablando de casi 5 años con estos niveles de tasas, y que esto se está convirtiendo en un problema social muy fuerte. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí lo que nosotros podemos observar es que México, si bien es cierto que tenemos un entorno macroeconómico positivo en el término en lo que se refiere a estabilidad, esto también podemos señalar que la economía mexicana adolece de una serie de limitaciones, de tal manera que hoy hemos caído desde hace varios años en una trampa de crecimiento económico, y que en esta trampa de crecimiento económico ha generado una serie de planteamientos por parte de distintos economistas, y este libro lo que trata de hacer es, a través de un enfoque desde el punto de vista institucional, de la escuela institucionalista, poder dar una explicación de qué es lo que está pasando, y asimismo nosotros poder formular una serie de propuestas. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en el tema central que tiene que ver con la competitividad, nosotros vemos que, si bien el problema macroeconómico no es un problema relativamente peligroso como lo fue en otras épocas, sí podemos señalar que el problema más importante que tiene México es en la parte de sus mercados, es decir, en la parte microeconómica. Aquí lo que nosotros podemos observar es que prácticamente estamos viendo que la productividad de México, si nosotros podemos ver en la gráfica primera, podemos observar que aquellas naciones que son más competitivas son naciones exitosas en cuanto al bienestar social de sus habitantes. Esto se traduce definitivamente en que estas naciones, que pueden haber sido exitosas en algún periodo de la historia en generar condiciones de mayor productividad, esto en automático se ha traducido en niveles más importantes en el posicionamiento del Producto Interno Bruto per cápita. En esa gráfica podemos ver, en el origen de la gráfica, que son las naciones que cuentan con mejores posicionamientos en el índice de competitividad global, de acuerdo al World Economic Forum, y al mismo tiempo existe una fuerte correlación de que también son las naciones que se encuentran con mejores posicionamientos en algún indicador de bienestar, en este caso en lo que se refiere al ranking del PIB per cápita, es decir, la riqueza que podemos observar nosotros en términos per cápita que se acumulan al año. Aquí lo que nosotros podemos observar es que México, si bien es cierto, no es uno de los países más rezagados. Podemos ver que México se encuentra a media tabla, compartiendo este escenario con algunos países, economías en transición, como lo es Rusia, Brasil, y de alguna manera también con algunas otras naciones, como lo que es el caso de China. Hay otras naciones que han podido ser más exitosas para poder generar mayores niveles de crecimiento económico por varias décadas, de tal manera que hoy se ha traducido en mayores niveles de competitividad, pero al mismo tiempo también con niveles de mayor bienestar. En la gráfica que tenemos en esta parte es una gráfica muy representativa, porque si bien estamos viendo en un indicador, en una serie indexada desde 1960 hasta prácticamente el periodo de la crisis, podemos observar que México en 1980 cae en una situación de baja productividad per cápita, es decir, si nosotros dividimos el Producto Interno Bruto entre las personas, se cayó prácticamente, de tal manera que recientemente, ya en la década a partir del año 2000, pudimos ser capaces de recuperar esta productividad por persona. Sin embargo, si nosotros observamos la productividad por trabajador, estamos observando que es la línea negra que nosotros tenemos como segunda línea. Podemos observar que en este momento no se ha recuperado la productividad por trabajador, lo que implica que un trabajador el día de hoy es menos productivo que un trabajador en el año de 1980. Entonces, aquí lo que nosotros estamos observando es que esa baja productividad es la que nos ha generado un lento crecimiento, y de cierta manera la idea es por qué entonces, si bien es cierto, muchos especialistas señalan que la falta de crecimiento económico radica en una baja productividad. Entonces la pregunta es, ¿por dónde se está generando esa baja productividad en algunos sectores, entre ellos el sector laboral? Pasamos a la siguiente. Lo que yo también trato de señalar aquí es que
A diferencia de otras visiones, yo estoy adoptando una visión de la escuela institucionalista. En el año de 1992, Douglas North hace un replanteamiento de un enfoque neoinstitucional, así es como se conoce, que prácticamente retoma una serie de planteamientos que se habían generado desde la década de 1930. De hecho, el enfoque institucionalista viene desde el siglo XIX. Algunas escuelas que prácticamente se llevaron a cabo en aquel contexto del siglo XIX, pues prácticamente fueron evolucionando. En la década de 1930 fue un enfoque muy rico. Por alguna razón ese enfoque se descuidó, se dio paso a otro tipo de escuelas, pero es precisamente con la obra de Douglas North cuando se retoman una serie de lecciones de la escuela neoclásica, sobre todo los aspectos de racionalidad, y los adopta particularmente a un enfoque, y en ese sentido se detona un nuevo enfoque que se conoce como neoinstitucionalismo. A mí en particular me gusta mucho más este enfoque, puesto que cuando nosotros hemos observado algunos aspectos de otras escuelas, por ejemplo la propia escuela neoclásica, son modelos demasiado perfectos. Esta escuela neoclásica, por ejemplo, a partir del modelo de Solon, nos ha señalado que la forma para detonar crecimiento es tener esa capacidad de atraer y retener inversión productiva. Después de 1986, cuando Paul Romer hace esa revolución y endogeniza el crecimiento económico, que se le llama la famosa revolución endogenista, con el cual se generan los modelos endógenos de crecimiento, ahí se adiciona el factor innovación, el factor capital humano, que es lo que ha generado el tema de crecimiento económico. Yo creo que fue un paso muy importante, pero son modelos demasiado perfectos y demasiado limitados, sobre todo para economías en transición. De alguna manera, el enfoque que se ha planteado, algunos definen la competitividad como esa capacidad de atraer y retener inversión productiva y talento. Yo creo que es un enfoque muy válido, que es un enfoque que definitivamente nos anexiona esa visión del enfoque neoclásico que actualmente se han señalado, hemos seguido algunas formulaciones de políticas públicas, pero esos enfoques de la escuela neoclásica no te señalan particularmente cómo se dan los procesos de reforma, o que al mismo tiempo, para poder emprender esa serie de procesos de reforma, generalmente va a haber resistencias de múltiples actores, y que al mismo tiempo proceso no se lleva a cabo a través de la mano invisible, sino todo lo contrario. Necesitamos una mano rectora, una mano visible para poder hacer los arreglos políticos y poder hacer que se transite en un periodo de transición, una reforma que pueda ser exitosa. En ese sentido, si nosotros observamos las tasas de crecimiento económico y el enfoque, el fortalecimiento de sus instituciones, prácticamente vemos una estrecha correlación en ese marco que nosotros podemos ver. Prácticamente en todas las economías, aquellas economías que tienen enfoques institucionales mucho más sólidos, herramientas de política, herramientas de Estado para poder garantizar bienestar, son aquellas naciones que han detonado mayor crecimiento económico. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya centrado en la problemática que tenemos en este libro, podemos señalar que México hemos tenido entre 1980 y el año 2011, es decir, el año pasado, una tasa de crecimiento per cápita de apenas el 0.7 anual. Prácticamente es una tasa muy lenta de crecimiento, y en ese sentido nosotros podemos concluir que en primera instancia algo está pasando. Tenemos una poca capacidad de crecimiento, y esto se está traduciendo en una baja capacidad de generación de empleo. Por ejemplo, México requiere, de acuerdo a las pirámides poblacionales, una generación de empleos entre 1 millón y 1.200.000 y 1.500.000 empleos que se tienen que generar, y solamente estamos generando anualmente 500.000 empleos, adicionalmente de otros 500.000 personas que logran pasar a los Estados Unidos, y esto es lo que ha hecho prácticamente que de alguna manera no tengamos un problema social tan fuerte, solamente por el hecho de que aproximadamente 500.000 personas logran pasar la frontera e integrarse a la economía americana, y 1 millón más no son deportados. Al mismo tiempo, también nosotros creemos, en el libro se sostiene, que la falta de crecimiento económico sostenido, esto se traduce en un problema muy fuerte de bienestar. Estamos hablando de que se caen los ingresos, se limitan los consumos, tenemos un debilitamiento del consumo, menores oportunidades de generar empleo y una menor capacidad de poder atraer y retener inversión productiva. Asimismo, también dentro del análisis nosotros vemos que esto tiene un impacto desfavorable en los niveles de vida. Entonces, con toda esta problemática nosotros tratamos de preguntarnos qué es lo que está pasando.
Esto, de cierta manera, nosotros señalamos que esta baja productividad se debe sobre todo a un diseño institucional que en el fondo trata de establecer, desincentivar que la economía pueda tener unos niveles de productividad altos. Lo que tenemos en esta consecuencia es que en gran medida el diseño institucional es deficiente, en el caso mexicano, de tal manera que nosotros podemos hablar de un marco institucional que no genera un crecimiento inclusivo. Recientemente, de hecho la semana pasada, estaba en el Comité de Política Regulatoria en la OCDE en París, y en este momento el tema que más se está debatiendo es la generación de un crecimiento económico inclusivo. Es un tema que se ha planteado recientemente, es un tema que de cierta manera es el tema que más se está discutiendo en distintos foros internacionales, no solamente en México, sino en una serie de países que probablemente pensábamos que ya no tenían un debate significativo de las ideas. Y aquí en el fondo de este sentido de un crecimiento inclusivo es que nosotros lo que estamos observando es que el diseño institucional que hemos creado en algunas naciones hace que los beneficios del sistema económico no se distribuyan en distintos sectores de la población, solamente se han concentrado en ciertos segmentos de la población, y esto lo que se ha traducido es que la economía, en lugar de funcionar con mercados amplios en todo su potencial, funcione con subóptimos. El marco institucional de tipo extractivo lo que se traduce es en tener una limitación de los mercados, y eso es una de las problemáticas que detectamos en el análisis que planteamos en este libro. México se caracteriza por tener mercados muy pequeños, muy limitados para su potencial que nosotros tenemos. Somos una economía que tenemos 115 millones de consumidores potenciales. Es una economía grande, no es una economía si bien la de Estados Unidos, que tiene hasta 350 millones, con un potencial inmenso, pero si lo comparamos con cualquier país de la región excepto Brasil, es una economía de mucho peso económico, y de cierta manera nosotros estamos hablando que la inclusión de muchos mercados hace que estos consumidores tengan muy poco acceso. Y entonces, ¿esto a qué se deriva? Particularmente se deriva de un marco institucional que es de tipo extractivo. Pasamos a la siguiente, por favor. En la medida que nosotros excluyamos a muchos participantes de estos beneficios que son producidos por nuestro sistema económico, prácticamente nuestros mercados van a estar operando en niveles subóptimos. Son niveles inferiores si nosotros volteamos a cualquier tipo de mercado. Por ejemplo, en el caso del sector financiero, tenemos un mercado muy limitado. De hecho, somos en inclusión financiera y en intermediación equivalentes a mercados de países que probablemente no se puedan imaginar. De hecho, hay países como El Salvador que tienen mejores niveles de inclusión financiera, y nosotros estaríamos más o menos a la par de algunos países, como es el caso de Ruanda, donde, pues de cierta manera, no nos suena que nosotros estemos en ese nivel de inclusión financiera, y efectivamente lo estamos. Y si nosotros exploramos a otro tipo de mercados, por ejemplo, el sector telecomunicaciones, el acceso a una serie de servicios desde la apertura de las telecomunicaciones ha sido muy restringido a ciertos segmentos de la población. Y esto, más que una concentración de mercado, un esquema de menor competencia que definitivamente es válido, en el fondo es que tenemos una especie de instituciones de tipo extractivo que está excluyendo a múltiples sectores de la población de estos beneficios que se derivan en el sistema económico. Estos niveles subóptimos se desempeñan en un desempeño muy limitado de los mercados, y en ese sentido el libro lo que trata de seguir es una lógica que recientemente hicieron dos economistas de Boston. Particularmente estamos hablando de Daron Acemoglu y de James Robinson, quienes acaban de sacar un excelente libro que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? ¿Por qué las naciones fallan? Y aquí la tesis que se está llevando a cabo por parte de estos economistas, de hecho es el libro que en este momento tal vez es el libro más discutido en distintos foros internacionales, es el libro, como quien dice, el bestseller de los economistas que en este momento se está debatiendo, y eso porque tiene apenas unos cuantos meses que se acaba de presentar. Ellos señalan que el fracaso de los países está en función de ese tipo de marcos institucionales. Son marcos institucionales de tipo extractivos, y no solamente estamos hablando de instituciones económicas, estamos hablando de esa combinación de instituciones tanto políticas como económicas, y que están diseñadas para concentrar los beneficios en unos cuantos. Este ha sido el principal punto de referencia y de reflexión en muchos foros que ahora se empieza a debatir, ha tenido una gran aceptación por parte de los economistas de distintos foros dentro de la academia, del sector público, del sector privado.
Y en ese sentido, bajo esta visión, nosotros podemos señalar que los bajos niveles de productividad en México son consecuencia en gran medida de la presencia de este marco institucional de tipo extractivo, que hemos creado instituciones que han hecho que nuestros mercados no estén funcionando, no estén desempeñándose en el potencial que pueden ellos llegar. Estamos hablando de niveles subóptimos, niveles en los cuales se encuentran totalmente limitados, y que esto se traduce en una falta de ambiente de competencia, concentración del mercado, y esto prácticamente lo que hacen es que los beneficios del sistema económico sigan concentrados. En ese sentido, el gran reto para poder detonar ese crecimiento y poder salir de esa trampa de lento crecimiento, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, pues la respuesta que damos dentro de este planteamiento que estamos haciendo es precisamente eso: transformar el marco regulatorio para pasar de un sistema rentista conformado por instituciones políticas y económicas de tipo extractivo a un sistema de instituciones políticas y económicas de tipo inclusivo. Es decir, instituciones que sean desde origen diseñadas para poder ampliar el mercado y que muchos de los consumidores potenciales puedan verse beneficiados de este potencial económico. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto es prácticamente el centro del mapa mental que nosotros podemos ver de este tipo de instituciones. Aquí nosotros, de acuerdo a Acemoglu y Robinson, podemos ver que hay algunas instituciones de tipo político y hay instituciones de tipo económico, y podemos ver en ambas instituciones tanto inclusivas como instituciones de tipo extractivos. Instituciones extractivas, tanto políticas y económicas, nos pueden dar un punto de equilibrio que nosotros lo podemos ver aquí en la parte de abajo. Y esto es un equilibrio que se traduce en una trampa de lento crecimiento. Prácticamente son los casos que nosotros podemos ver en muchas naciones que hemos tenido un sistema institucional de estas naturalezas. Aquí nosotros también lo que podemos ver es que aquellas instituciones que han podido ser exitosas para poder detonar crecimiento son aquellas instituciones que han podido desafiar exitosamente a las instituciones de tipo extractivo y poder pasar a una institución de tipo inclusivo tanto en el ámbito político como en el ámbito económico, lo cual también genera un equilibrio, y es un equilibrio consistente en el largo plazo, de tal manera que ese arreglo que nosotros observamos puede perdurar a través de distinta en el largo plazo, y esto es lo que hace que se acumule una serie de riqueza que en el largo plazo se traduce en mayor bienestar económico. Entonces, la idea es cómo poder pasar de un sistema rentista, un sistema extractivo tanto en el ámbito político como económico, a un sistema inclusivo en el ámbito político y económico. Esa es la gran pregunta. Hay ciertos puntos de inflexión, y esto es muy importante porque si de cierta manera en este enfoque institucional, por ejemplo, se plantea un ejemplo en este libro de Acemoglu y Robinson, donde se señala, por ejemplo, cuando una de las preguntas que se hacen es ¿qué es lo que está pasando entre una región en el mundo que prácticamente son vecinos? Por ejemplo, ¿qué está pasando entre Nogales, Arizona, y Nogales, Sonora? Esa es una de las grandes preguntas que trata de responder este libro de Acemoglu y Robinson, y entonces aquí lo que nos estamos dando cuenta es que precisamente las instituciones son totalmente distintas desde el punto de vista bajo esta visión que estamos planteando. O bien, por ejemplo, se señala por qué la revolución industrial se presentó en Gran Bretaña y por qué no se presentó en China. China tenía todo, tenía el vapor, tenía la pólvora, prácticamente tenía el conocimiento necesario para poder emprender una revolución industrial varios siglos antes. Estamos hablando de 3 siglos antes. Bueno, precisamente es que el sistema institucional que tenían los chinos en aquella época era tan extractivo que toda invención en automático se expropiaba del inventor y únicamente lo podía usufructuar la familia real. De tal manera que este enfoque, este marco institucional, lo que daba como resultado es que no se pudiera hacer un proceso de difusión, es decir, un proceso en el cual el propio mercado o a través de otro mecanismo se pasara de un proceso de invención, de una invención a una innovación. Y en ese sentido, pues esto hacía que eso se perdiera. Prácticamente es un tema muy importante y eso se debe precisamente al tipo de instituciones que se generaban. Eran tan extractivas las instituciones en aquella época del Imperio Chino, de tal manera que esto no era viable poder generar esa tasa de crecimiento económico. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno,
En el caso de México, ¿qué es lo que nosotros vemos entonces? En el caso de México nosotros podemos observar que México emprendió un proceso hace algunos par de décadas. México prácticamente se abrió a algunos mercados internacionales. México lo que pudo hacer es que nos abrimos al comercio exterior, hubo un cambio de paradigma. Hay un excelente artículo que hace Peter Hall, que habla de los paradigmas en las ciencias sociales, que retoma los paradigmas que se presentaron, que desarrolla la teoría de los paradigmas de la ciencia de Thomas Kuhn, los adapta a las ciencias sociales y señala cómo se dan esos procesos de cambio de paradigma. Prácticamente un proceso se da en 3 etapas. La primera etapa tiene que ver con un fuerte cuestionamiento de algunas cosas que no son consistentes. La respuesta, cuando estamos en esa primera etapa del paradigma, radica en que se dan cambios marginales porque todavía sigue siendo consistente el núcleo de la parte central del paradigma, y en ese sentido se hacen solamente adecuaciones, prácticamente siguiendo la teoría de Kuhn que se desarrolló en 1960. Posteriormente, la segunda etapa es una etapa de ya fuertes cuestionamientos, cuando la política ya no es consistente en sí. Si bien es cierto que esto también ocurre en las ciencias exactas, aquí hay un problema más importante, puesto que en las ciencias sociales se presentan cuestionamientos en el escenario político y se abre un debate para saber cuál de las políticas públicas van a ganar. En ese sentido, esas 2 primeras etapas son etapas graduales, la etapa marginalista y la etapa ya de un severo cuestionamiento. La tercera etapa es cuando se rompe el paradigma y es una etapa súbita que se plantea, y esto es prácticamente lo que sucedió probablemente en la década de los 80. Si nosotros hacemos una similitud, probablemente en la época de José López Portillo se cuestionaba marginalmente la política, finalmente convencía a las tasas de crecimiento económico. Si bien es cierto que había choques petroleros, había una inflación considerable, el modelo estaba todavía funcionando en ese momento, y no es cuando ya se viene en una fuerte etapa de cuestionamiento que esto en el escenario político se convierte, la segunda etapa, en una confrontación de ferrocarriles, particularmente en la elección de 1988, cuando se proponen 2 modelos. Por un lado, el ferrocarril que encabeza el Frente Democrático Nacional, y por el otro lado, el ferrocarril que encabeza el Partido Revolucionario Institucional. Son 2, es un encontronazo de visiones que prácticamente el rompimiento del paradigma se presenta ya finalmente en 1989, cuando se da todo este cambio de políticas, y en ese sentido México se abre a la apertura, se abre económicamente a la inversión, al comercio exterior. Impulsamos una privatización de ciertas empresas, y aquí el problema que nosotros observamos es que este proceso, si bien contribuyó a incrementar la productividad de ciertos sectores, por ejemplo aquellos sectores que han estado más expuestos a ciertos niveles de competencia con el exterior, son sectores que precisamente se caracterizan por altos niveles de productividad. También podemos ver una serie de sectores que están totalmente rezagados y son con un nivel de productividad muy bajo. Y aquellos mercados que han permanecido de cierta manera cerrados, en algunos casos han sido mercados que se han caracterizado por una baja productividad. ¿Cuál es el problema que nosotros observamos? Que en este proceso de reforma que se hicieron en los años 90, tuvimos procesos de reformas parciales, no fueron procesos de reformas completas, independientemente a donde nosotros vayamos. Hay mucha literatura que se ha señalado que estos procesos de reforma parcial no necesariamente se traducen en procesos de crecimiento económico, sino que en muchas ocasiones te llevan a una trampa de crecimiento económico que incluso puede ser un escenario peor al proceso previo de las reformas. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos viendo es que en México llevamos a cabo un proceso de reformas parciales, y si de cierta manera México no pudo llevar a cabo un proceso profundo de reformas parciales, fue precisamente porque hubo una resistencia muy fuerte de ciertos sectores, sobre todo de aquellos sectores extractivos, y sobre todo estos sectores extractivos se encontraban en la propia nomenclatura del sistema político. Fueron los propios actores que estaban dentro de la nomenclatura política los que hicieron que este proceso de reforma total no pudiera completarse, solamente fue un proceso de reforma parcial, y esto generó una serie de distorsiones, porque por ejemplo, una de las explicaciones que se dan por qué los mercados funcionan a niveles subóptimos cuando se hacen reformas parciales, se ha estudiado por ejemplo el caso de Rusia, es precisamente porque el mercado no está señalizando bien, no marca las señales correctas en materia de precios. Y lo que nosotros estamos dando como resultado es que se generan
distorsiones tan fuertes que hacen que los niveles de inversión no lleguen a nuestro país. En México, por ejemplo, simplemente el nivel de inversión extranjera directa son aproximadamente para este año de 20,000 millones de dólares, lo cual puede ser resultados fuertes. Si lo comparamos per cápita, son resultados muy limitados. Y sobre todo si nosotros comparamos con la experiencia brasileña, Brasil está recibiendo en este momento 60,000 millones de dólares de inversión productiva, y China, pues ya estamos hablando de prácticamente muchos miles de millones. Entonces, la reforma, al no haber sido completa, el gran reto que nosotros tenemos para poder detonar ese crecimiento económico es llevar a cabo reformas completas. Y aquí yo creo que es la parte más de la economía política en donde nosotros tenemos que llevar a cabo este debate. Aquí lo más importante es que la visión de llevar a cabo un proceso de reforma de instituciones inclusivas e instituciones extractivas no es fácil. Por su propia naturaleza, los procesos de reforma generan resistencias, grandes resistencias, y esas resistencias se generan en el plano político. Y es precisamente donde Acemoglu Robinson señala que es donde pueden ser derrotadas exitosamente las instituciones extractivas en ciertos puntos de inflexión, en ciertos procesos históricos en donde se generan una serie de oportunidades. Pasemos a la siguiente, por favor. Pongo una serie de ejemplos en el libro. Por ejemplo, tenemos una especie de reguladores para poder llevar a cabo un sistema productivo, un sistema que los mercados funcionen con eficiencia y hacer que esos mercados no funcionen con niveles subóptimos. Es importante hacerlos crecer. Pero aquí el problema no son de fallos de mercado, sino que estamos hablando de fallos de gobierno, que de alguna manera hemos creado un sistema, por ejemplo, un sistema regulatorio muy limitado, un Estado mínimo sin atribuciones, y el problema más fuerte de esta visión ha ocurrido recientemente en los Estados Unidos, donde el proceso regulador prácticamente fue muy limitado, y la presencia del Estado lo que dio como resultado es que tuviéramos una crisis financiera que prácticamente se transmitió a todos los mercados. En el caso de México presenta un indicador que mañana va a ser presentado en el piso 51 a las 12:30 con todas las agencias, con todos los presidentes de las agencias, en donde estamos viendo qué tan sólidos o qué tan débiles son nuestras agencias reguladoras. Y aquí es uno de los principales problemas que nosotros estamos planteando. Aquí lo que vemos es que nuestros reguladores son muy débiles. Tenemos un problema de fallo de gobierno, que nuestro Estado ha tirado a un Estado tan mínimo que ya no ha sido capaz de regular. Y en ese sentido podemos ver distintas agencias del gobierno mexicano. Por ejemplo, podemos ver una agencia que es el Instituto Federal de Transparencia, el IFAI, que es un instituto que se caracteriza por tener un indicador de Gilardi de 0.85. Para aquellos que analizan las regulaciones, los marcos institucionales, prácticamente a partir de 1970 se da un cuestionamiento muy importante en el aparato regulatorio. Es cuando empieza la escuela económica, la teoría económica de la regulación, donde te habla que los principales problemas que nosotros tenemos para poder generar un buen marco regulatorio se hallan en las propias agencias reguladoras. Y aquí lo que nosotros observamos es que, tomando como referencia un indicador que es el indicador de Gilardi, que parte de la teoría del agente principal, donde hay un proceso de delegación, observamos que solamente el IFAI es la única institución que se caracteriza por tener una fortaleza significativa. Mientras tanto, nosotros podemos ver que las instituciones de tipo financiero son las que más adolecen de este problema, son las instituciones más frágiles y que es donde tenemos una agenda pendiente. Pasamos a la siguiente, por favor. Podemos ver también, por ejemplo, en el sector energético, prácticamente nosotros estamos viendo, si vemos la evolución del año 2000 hasta nuestros días, estamos viendo que la fórmula mexicana lo que ha hecho es que México ha estado perdiendo un posicionamiento significativo en algunos sectores. Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, podemos observar que México ha perdido una capacidad de producción de petróleo, cuando estamos viendo que la fórmula que han hecho los brasileños ha sido un mercado, ha transformado sus propias instituciones y han generado una posible participación. De hecho, el sistema más extractivo que puede haber es cuando el Estado se apropia de ciertos medios de la producción, porque prácticamente ahí esto supera incluso a los propios monopolios privados. Los monopolios privados, si bien son tan nocivos como los propios monopolios estatales, en este caso es un sistema que está concentrado, que solamente ciertas actividades de la economía están siendo explotadas solamente por el Estado. Y este es un sistema extractivo
el que señala a Sir Robinson, el más radical que podemos usar. Si pasamos a la siguiente, podemos ver en el tema de inclusión financiera, nosotros podemos ver cuál es el crédito otorgado por algunos países. Aquí podemos ver que prácticamente los países que están otorgando crédito, estamos hablando por arriba del 100% del Producto Interno Bruto de un país. En el caso de México, pues prácticamente llegamos en el orden del 26% e incluso estamos rebasados por algunos países BRIC, como es el caso de Rusia, de India, de Brasil, de China. Entonces, lo que nosotros estamos hablando es de que el sector financiero es tan diminuto que no es factor de crecimiento económico. No podemos señalar que este sector tan importante, que es el factotum del crecimiento económico en muchos países, en México prácticamente no está funcionando. Y si nosotros vemos cuál es la penetración, la intermediación, o incluso una fórmula más simple, cuántas personas cuentan con un acceso a una cuenta de crédito, pues prácticamente estamos hablando de niveles muy inferiores, por ahí del 30%, y entonces aquí lo que estamos hablando es de que también tenemos que trabajar en ciertos sectores. Pasamos a la siguiente. El libro también plantea algunos sectores, por ejemplo el sector telecomunicaciones, donde es uno de los sectores más importantes para poder hacer que a través de las telecomunicaciones podamos vencer las resistencias de las propias instituciones de tipo extractivo, particularmente las instituciones de tipo político. México se caracteriza por tener un sistema muy concentrado del mercado. Ahora bien, generalmente cuando se adopta el consenso de Washington, allá por principios de los años 90, realmente empezamos a copiar una serie de modelos en algunos países. Algunos países, por ejemplo en Latinoamérica, adoptaron un sistema muy parecido al de Estados Unidos, donde la prioridad para poder ejercer una política regulatoria está basado en promover un esquema de mayor competencia. Se crearon agencias como la Comisión Federal de Competencia, prácticamente en múltiples países. Se crearon herramientas políticas, medidas tendientes a fomentar mayor competencia. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la naturaleza en ciertos mercados de Latinoamérica es totalmente distinta, en primer lugar por la propia escala del mercado. Estados Unidos es un mercado con una amplia escala, es un mercado muy grande, de más de 350 millones de habitantes, con un alto poder adquisitivo, de tal manera que por esa gran dimensión del mercado caben muchos participantes en cualquier sector que ustedes quieran, sector financiero, sector energético, sector de telecomunicaciones. Pero en América Latina, si nosotros vemos por ejemplo el caso de Ecuador o el caso de Chile, la escala es mucho más pequeña. Estamos hablando de países de 20 millones de habitantes. Algunos países en Centroamérica estamos hablando de países de apenas unos 8 millones de habitantes, 5 millones de habitantes. Y por esa naturaleza de que son escalas más pequeñas, caben menos. Y entonces el debate, la idea no es fomentar una mayor competencia en esos mercados. El modelo es que nosotros, para poder generar instituciones más inclusivas, tenemos que pensar en andamiajes institucionales que promuevan instituciones que promuevan mayor eficiencia de los mercados, más que la competencia. Y en ese sentido el enfoque es totalmente distinto, y probablemente esas lecciones que adoptamos de principios de los 90 hoy están siendo severamente cuestionadas, precisamente porque nosotros adoptamos algunos modelos prácticamente que pueden funcionar bajo ciertas características de mercados y no necesariamente funcionan en algunos mercados distintos. Si bien México es un país muy grande, nosotros vemos que el potencial económico no puede ser comparable con un país que tenga 120 millones, por ejemplo, en el caso de Japón. ¿Por qué? Porque simplemente, Japón tiene aproximadamente casi 150 millones de habitantes, pero el problema es de que no podemos observar que no es comparable simplemente por el poder adquisitivo. Aunque nosotros podemos ver que en el caso mexicano tenemos un rezago en múltiples sectores. En el sector telecomunicaciones es muy importante por todo el efecto externalidad que se produce al tener mayor conectividad y comunicación entre la ciudadanía. Pasamos a la siguiente. La competitividad del sector transportes es uno de los sectores más rezagados. Ahí, por ejemplo, tenemos instituciones muy extractivas. Por ejemplo, simplemente la conectividad en materia de ferrocarriles está sustentada en la norma 076. Es una norma oficial mexicana. No se habla de una agencia reguladora moderna que tenga las capacidades de eficientar la economía, y prácticamente tenemos unas severas limitaciones para poder estimular una mayor eficiencia en los mercados. Más que la competencia, estamos hablando de esquemas de eficiencia. Pasamos a la siguiente.
Y bueno, prácticamente en la parte de innovación, México es un país que está innovando muy poco. Tenemos un sistema de MIPYMES. A diferencia de otros países, las MIPYMES en algunos países son MIPYMES generadoras de alta innovación. Pensemos simplemente Facebook, Google, que son firmas que actualmente valen mucho y que son firmas que empezaron como MIPYMES. Y aquí la idea de la concepción es que nosotros prácticamente estamos tratando de resolver un problema muy parcial de las instituciones que están dedicadas a fomentar esta MIPYME, pero no estamos hablando de un problema de fondo. ¿Cómo podemos hacer que esta MIPYME se convierta en una MIPYME innovadora y que sea generadora de crecimiento? Ya para terminar, por favor, pasamos a la siguiente. En la siguiente tenemos el sector salud. Esta agenda ha sido un poco descuidada desde el punto de vista de los economistas que nos dedicamos a la productividad. En el sector salud tenemos un rezago muy fuerte. Tenemos problemas de tabaquismo, hay un problema de obesidad, que es el que se muestra en la gráfica, y este problema de obesidad necesariamente se va a traducir en una baja productividad. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que la obesidad se traduce en una limitación de la vida productiva, ¿qué es lo que tenemos? Que una persona que potencialmente puede estar trabajando hasta los 65 o 70 años, suspende su actividad productiva por allá de los 55 años. Precisamente lo que estamos haciendo es que la productividad en términos de vida se está disminuyendo, es decir, todo el potencial que puede tener una persona en materia de salud se ve reflejado precisamente en un mayor potencial de crecimiento en una economía. Yo creo que es una de las tareas que nosotros tenemos que entrar en estos debates para poderlo traducir, que esta es una agenda que se traduce también en productividad y crecimiento económico, e incluso entrar a debates más importantes que próximamente vamos a estar haciendo un pronunciamiento, por ejemplo, en el caso de la regulación de las drogas ilegales. El caso de las drogas ilegales tenemos un problema muy fuerte en México, y esto probablemente requiera de una estrategia no solamente mexicana, sino que tiene que ser una estrategia incluso continental para poder adoptar una materia de productividad, pero considerando problemas que se presentan en el sector salud. Estos son de algunos ejemplos que se plantean en el libro para poder detonar crecimiento. Ya para terminar, la siguiente, por favor. Perdón, tenemos la parte del desarrollo regional, que es un tema muy importante. En un mundo globalizado es muy difícil poder señalar que los programas de país son los que podemos explicar la materia de competitividad. Prácticamente nosotros no podemos explicar los éxitos nacionales sin ver lo que está pasando en los éxitos locales. Prácticamente todo este fenómeno de economías de aglomeración y efectos de externalidad que se están presentando a través de distintos clústeres es una tarea muy importante que no solamente está en el orden federal, no solamente pertenece al Congreso de la Unión, al propio gobierno federal, sino que tenemos que subir a los propios gobiernos locales para poder detonar una agenda de crecimiento económico, pero que esté basado bajo la creación de instituciones de tipo inclusivo. Ya para finalizar, lo que yo quiero señalar es que aquí en este momento podemos ver, la siguiente por favor, de acuerdo al enfoque institucional, nosotros podemos señalar que las instituciones de tipo extractivo de entrada son difíciles de cambiar. Generan un proceso de resistencia natural. Las instituciones de tipo extractivo generan enemigos de la propia reforma. Y por esa razón la estrategia para poder llevar a cabo el proceso de crecimiento económico a través de pasar de instituciones extractivas a instituciones inclusivas requiere mucho de economía política, de poder hacer arreglos institucionales, de poder hacer amarres políticos, y al mismo tiempo lo importante que señalan estos autores es que este tipo de instituciones extractivas pueden ser desafiadas exitosamente en ciertos periodos históricos, en ciertos procesos, en ciertos puntos de inflexión. Lo que nosotros podemos observar es que de cierta manera en este momento se presenta una gran oportunidad para poder hacer este desafío de instituciones extractivas tal como lo vimos en el año 2000. Desafortunadamente en el año 2000 nunca emprendimos un proceso de reformas. Si acaso se emprendieron algunas reformas parciales, limitadas, y lo que México requiere son de reformas profundas, de aquellas reformas que conocemos como reformas tipo Big Bang, reformas completas, reformas rápidas,
reformas que nos permitan detonar el crecimiento económico, haciendo de nuestras instituciones de tipo extractivo que hemos generado a través de muchos años de la historia, hacer en un proceso de desafío que podemos hacer en el contexto actual. Muchas gracias, agradezco nuevamente la invitación del Colegio Nacional de Economistas, su presidente, y estoy abierto a los preguntas. Muchas gracias.